Ok. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a todos. Por acá voy a seguir atendiendo a los que quieren preguntar, pero vamos a dar inicio. Este espacio pues está creado para que sea de reflexión y de diálogo. Es una actividad que ha sido gestada por la comisión organizadora de la Semana del Ambiente de 2016, la cual está integrada por el despacho del Ministerio de Aguas y Mares de MINAE, el SINAC, el Parque Marino del Pacífico, Incopesca, la UCRC del Pacífico, la UTMC del Pacífico, la Universidad Nacional, el colectivo Puerto Limpio y la red interdisciplinar Ciudad de Punta Arenas. Mi nombre es Ana Gabriela Espinosa, yo soy de la Universidad Nacional del Pacífico y voy a estarlos acompañando en esta sala como moderadora. Como el tema de paz, la y para le agradecemos que puedan colocar su nombre, yo que nos presentan, que tengan 17 estudiantes, los de estudios, con el que tenemos de la actividad. Las preguntas pueden realizarlas por medio del chat. Al final vamos a estar habilitando un espacio para poderlas contestar. Igualmente las preguntas, a la vez que puedan colocar su nombre, la institución, empresa o grupo organizado por la que o la ocupación, así como también las preguntas van a ser contestadas al final de la charla sobre el resultado. La comisión organizadora que ha establecido que por toda la semana va a estar presentado por cada día un nuevo temático de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. El día de hoy, precisamente, se resuelve a tres objetivos. El primero, agua, limpio y saneamiento. El segundo, acción por el clima. Y el tercero, alianzas para lograr los objetivos. Para andar en estos objetivos, el tema de hoy es mejorar el cambio climático, instalación para el cambio climático, que va a estar a cargo de la compañera Master Tatiana Alonso Güey, que representan a la organización Raíces Cuadras. Para mantener el orden, como les mencionaba, las reglas para mantener el micrófono y la cámara apagada. Si tienen alguna consulta por el chat, al final de la actividad vamos a publicar todos los puntos. Por favor, ser respetuosos con la opinión de los demás, todos los aportes que estamos haciendo. Igualmente, comenzando su nombre y su nombre, para hablarles un poco de la compañera que nos viene a dar la charla. Tatiana es cofundadora e investigadora de Raíces Cuadras Costa Rica, que es una organización que trabaja en la restauración de recursos coralinos en el país desde el 2016. Recientemente, Tatiana terminó su maestría académica en gestión integrada de áreas sectores profesionales de la Universidad de Costa Rica, en la cual trabajó como tesis en tema manejo integrado y implementación a recursos coralinos en el Golfo Dulce del Pacífico Sur. En el 2019 lideró la creación de una red coralina a nivel regional en el Pacífico Tropical Oriental, donde se contó con la participación de países como México, El Salvador, Costa Rica y Colombia. En general, Tatiana es una persona súper apasionada por el tema de los arrecifes coralinos y es una persona muy activa que siempre está en la búsqueda de mejores formas de conservar y mantener estos importantes ecosistemas. Una persona que tiene un gran impacto positivo en toda esta área litoral, en este tema. Así que te agradecemos ese amor y esta pasión que le pones al área y te agradecemos que estés aquí con nosotros contándonos un poco sobre lo que haces y lo importante que es hacer esto para todos nosotros y para la vida, para el mundo en general. Así que sin más, los dejo con las compañeras. Muchas gracias, Anita. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí, la ven bien? Sí, casi toda la visualizamos muy bien. Si puedo quitar eso acá. Listo. Bueno,
De verdad, muchísimas gracias. Para mí es todo un honor, la verdad, de estar invitada a presentarles, a hablar de restauración y cambio, de restauración de arrecifes de coral y cambio climático. Es uno de los temas que más me gustan, ¿verdad? Y en los que realmente somos, y intentamos ser bastante activos. Lo que se viene es importante. Entonces, bueno, como ahorita les digo, mi nombre es Tatiana y espero al final de la presentación, pues, responder algunas de las preguntas que tengan. Siempre, a ver si lo puedo pasar. Okay. Siempre me gusta empezar cuando hablo de arrecifes de coral, hablar sobre propiamente qué es un coral, ¿verdad? Es muy fácil confundirse o pensar, bueno, es una planta, es un animal, es una roca, y con toda razón, porque al final de cuentas, cuando hablamos de corales es como un poquito de cada cosa. Entonces, pero igual cuando hablamos de un coral, la unidad que empieza a formarlo, esto cuando hablamos de los corales formadores de arrecifes de coral, es un animal, es un pólipo, el cual es familia de las medusas, de las anémonas, y en realidad estos son organismos coloniales. Entonces lo que tenemos es que al crecer empiezan a aumentar su tejido, a crear clones de sí mismos, unos cuantos, cientos, miles, y luego cuando tienen un tamaño adecuado empiezan a utilizar o a capturar minerales de la columna de agua que luego convierten en el esqueleto de carbonato de calcio. Pero todo este trabajo en sí no lo hacen solos, sino que cuentan con una importante relación simbiótica con una microalga que se llama zooxantelas. Las zooxantelas están por miles en los tejidos en el tejido coralino. Y esta simbiosis en lo que consiste es en que el pólipo es un importante hospedero, es decir, es un lugar perfecto como un hogar y sitio de reproducción para la zooxantela. Y a cambio la zooxantela, cuando hace la fotosíntesis, le da productos fotosintéticos, en la redundancia, como lípidos, como azúcares, que luego el pólipo corporal va a utilizar para transformarlo en energía. Y esta energía es la que utiliza para crecer, para reproducirse, para formar este esqueleto de carbonato de calcio. Y en algunas especies, esta relación simbiótica puede representar hasta el 90 o 100%. Es decir, en algunas especies, toda todos los productos fotosintéticos que le da la zooxantela al pólipo o al coral puede representar hasta el 100% de la energía. Por ende, son clave para que logren ser tan exitosos que en cientos de años pueden formar los importantes arrecifes de coral. Algo muy importante también es que las zooxantelas son las que les dan color. Entonces, como pueden ver, el pólipo en la imagen es translúcido. Entonces, cuando vamos a un arrecife de coral y nos vemos así muy emocionados por ese montón de colores, también lo que tenemos que tener claro es que estamos viendo una gran diversidad de zooxantelas. Y siguiendo con este tema, quiero hablar del blanqueamiento, porque cuando hablamos de cambio climático es uno de estos fenómenos que son muy perceptibles y que nos alarman. Así cuando escuchamos hablar del blanqueamiento, es detenernos un momento y saber que algo está pasando. Es esa respuesta al estrés que cuando vamos a un arrecife de coral y muchas colonias están blanqueadas, sabemos que algo está muy mal. No en la colonia propiamente, sino que algo en la columna de agua, algo más grande, está afectando. Entonces veamos las imágenes de nuevo el pólipo. En la imagen A o a la izquierda pueden ver, tiene color, ¿verdad? Se tiene muchas zooxantelas, podríamos decir que está salvado. Luego a la derecha podemos ver la imagen en donde está blanqueado. Lo primero que hay que entender es que el blanqueamiento no quiere decir que los corales están muertos, sino que lo que sucede, como les decía, es este momento en el que por una respuesta inmune él expulsa todas las zooxantelas. Entonces, no está muerto, está en un estado débil y enfermo, podríamos decir. Es como cuando nosotros nos enfermamos y una respuesta de nuestro cuerpo es que nos dé fiebre. Es algo similar o se podría comparar con eso. Y lo que sucede acá es, digamos que el problema que tenemos en este momento es la temperatura. Aumenta la temperatura en el agua, en el mar, y aumenta la radiación. Entonces las zooxantelas empiezan a producir radicales de oxígeno. Esto está en el pólipo propiamente. Obviamente, al ya la zooxantela no ser tan beneficiosa para él, lo que empieza a hacer es expulsarla como medida para protegerse a sí mismo. Entonces, me interesa muchísimo que el tema del blanqueamiento les quede claro, porque se tiende a percibir el blanqueamiento como que el coral está muerto. Y en realidad lo que estamos viendo es la colonia, el esqueleto, porque como hablábamos antes, el pólipo está translúcido. Entonces es un momento muy crítico y muy vulnerable cuando una colonia de coral o cuando una arrecife de coral se encuentra bajo estas condiciones. Y volviendo un poco
de coral, pues tenemos que después de muchos años, como les decía, ¿verdad? A veces cientos, tenemos de milímetros que son pólipos, forman estas estructuras fascinantes, que son comparadas con los bosques tropicales, por eso, porque son los ingenieros del ecosistema, como ustedes pueden ver. Y hablemos de algunas de las características de ellos. Entonces, los arrecifes de coral cubren menos del 0.2% del fondo oceánico, y aún así se estima que más del 25% de la vida marina depende de ellos en alguna etapa de su vida. Es impresionante. Además, como ven en el mapa de abajo, los arrecifes de coral se encuentran distribuidos principalmente en los trópicos y en menor cantidad en los subtrópicos por los límites de tolerancia que ellos tienen, y podemos pensar en temperatura específicamente. Además, tienen o nos dan una gran cantidad de bienes y servicios ecosistémicos, que ahorita vamos a hablar de ellos. Se estima que más de 500 millones de personas dependen directamente de los bienes y servicios ecosistémicos de los arrecifes de coral. Y además, algo de lo que me encanta alardear es que se han declarado los botiquines del siglo XXI. Así que tenemos un valor todavía más grande por los cuales deberíamos estar preocupados haciendo más. Ahora pongámosle números y valores a estos bienes y servicios que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, se ha estimado, estos son de un mar estudios que pueden ver la referencia abajo. Se estima que, por ejemplo, en Estados Unidos, los servicios de los arrecifes de coral en términos de pesca se estiman en más de $100 millones por año, por ejemplo, o que cada kilómetro de costa con arrecife de coral saludable en Panamá se estiman $95,000 por año. Y en general, con base en estas cifras, se calcula que un kilómetro de arrecife coralino saludable en cualquier lugar del mundo tiene un valor estimado de $380,000 por año. Con respecto a protección costera, sabemos que los arrecifes de coral en buenas condiciones pueden absorber hasta el 90% del impacto del oleaje. Además, con base en un rompeolas que se tuvo que construir en las Maldivas, que tuvo un costo de $12 millones, se estima que un kilómetro de arrecife coralino saludable vale aproximadamente $18 millones por año. En el turismo no hace falta, ¿verdad?, irse a muchos detalles. Sabemos lo importante que es. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que por año el ingreso que representan es de 1.2 mil millones. Y para Costa Rica, por ejemplo, el arrecife de coral que tenemos en Cahuita se puede traducir en números a $1.2 millones por año. Y en general, una hectárea de arrecife coralino saludable es $1 millón por año. Y una de las que siempre me gusta hablar, los que ya han estado en charlas que yo doy, yo siempre hablo de esto porque siempre creo que cuando le ponemos valores económicos a los ecosistemas no alcanza, siempre se queda. Entonces, hablar de los bienes y servicios culturales que puede tener un ecosistema es como eso, ¿verdad? ¿Qué tan tangible o qué tan económico podemos hablar de este tema? Y uno de los mejores ejemplos es Hawái, una cultura que considera que los arrecifes de coral son el inicio de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo de verdad se puede traducir esto en dinero? ¿Cómo se puede decir el valor que tiene un ecosistema? Y más aún, o más preocupante, ¿cómo podría traducirse el impacto que puede tener perder una arrecife de coral para una cultura como esta? O incluso podríamos estudiar, tal vez en nuestras costas, podríamos encontrar creencias o personas orientadas con este tipo de valores a los arrecifes de coral. Y bueno, ya sabemos que es un coral, que los arrecifes de coral son importantes. ¿Por qué yo les estoy hablando ahorita, verdad? O sea, ¿por qué hablar del océano y el cambio climático? Entonces, hay que tener claro que los océanos nos mantienen vivos y frescos. Han absorbido más del 90% del exceso de calor desde 1980, al igual que 25 al 30% del dióxido de carbono antropogénico. O sea, literalmente sin el océano estaríamos vivos. Ese es el equilibrio perfecto entre la atmósfera y el océano. Además, acá se produce más del 50% del oxígeno que estamos respirando en este momento. Encontramos ecosistemas únicos. Más de 680 millones de personas viven en las zonas costeras. Y aún más importante, ¿por qué preocuparnos del océano? Es que todavía entendemos poco y perdemos mucho. Y ahora, ¿por qué los arrecifes de coral? Entonces, ya sabemos que el océano nos importa, juega un papel importante para que sobrevivamos. Ahora, ¿por qué los arrecifes de coral? Son ecosistemas sumamente vulnerables. En esta gráfica que ustedes ven acá, la corté nada más para
dijo, o sea, nos comprometemos a disminuir nuestras emisiones de dióxido de carbono a tal punto que nada más queramos llegar al 1.5. Esta es la meta y este es el riesgo que tenemos de perder los arrecifes de coral con esa meta. Con los 2 grados centígrados nos ponemos en riesgo de perder del 95 al 100% de los arrecifes de coral. ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que nos está llevando a este riesgo tan grande? Pues bueno, además del aumento en la temperatura superficial del mar, ¿verdad? Que van a haber con mayor frecuencia estos fenómenos o estos eventos de blanqueamiento y mortalidad masiva. También podemos hablar de la acidificación oceánica que se da por el aumento de CO2 en la atmósfera y obviamente también en el océano, que esto va a llevarnos a reducir la biodiversidad, la calcificación y el reclutamiento, que son procesos claves en los ecosistemas arrecifales, el aumento en el nivel del mar, el incremento en la frecuencia y la intensidad de fenómenos naturales, podemos hablar de tormentas, podemos hablar del fenómeno del niño, degradación y pérdida de ecosistemas y por supuesto que la extinción de especies. Estas son predicciones. Esto es lo que se ha estado estudiando y lo ponemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si aumenta 1.5 grados centígrados? ¿Qué pasa si aumenta 2? Pero, ¿qué es lo que tenemos ahorita? ¿Sobre qué estamos partiendo para estas predicciones? Ahorita sabemos que en las últimas 4 décadas hemos perdido más del 30% de los arrecifes de coral en todo el mundo. Y además, como vieron anteriormente, tenemos en peligro de que desaparezca de un 75 a un 100% de los arrecifes a nivel mundial. Y algo muy preocupante es que tenemos muchísimos vacíos de conocimiento. No podemos comparar la manera en que podemos intervenir o predecir con la misma eficacia que lo hacemos con los bosques, por ejemplo, con lo que podría suceder en los ecosistemas marinos. Y eso es un problema que estamos viendo bastante ahorita. Pero algo también importante es que estamos viendo muchos avances en la tecnología. Y para mí, lo más clave en este momento es que partimos en la actualidad de una comunidad científica alerta, preocupada y en acción. Es decir, ¿qué es lo que sigue? Tenemos este escenario, ¿cómo podemos intervenir y tratar de responder a esto eficientemente? Y me gusta muchísimo esta gráfica porque creo que lo ejemplifica muy bien. Entonces acá, conforme aumente la escala, lo que vamos a ver es el nivel de intervenciones que vamos a tener que ir haciendo como seres humanos para poder responder al impacto del cambio climático en los arrecifes de coral. Y conforme aumentemos esta escala, va a aumentar el esfuerzo, va a aumentar el costo de cada intervención y va a aumentar el riesgo de que se pueda recuperar cada vez menos y menos y menos de lo que vamos perdiendo. En algún punto no hubo que hacer nada, en algún punto estaba todo bien. Luego empezamos a ver cambios y se empiezan a tomar medidas pasivas, ¿verdad? Protejamos especies. Pero no es suficiente, se sigue viendo un impacto negativo, entonces creamos áreas, las áreas protegidas, también pasivas, creamos esto, limitamos los usos, quitamos un poquito de estrés. Y tampoco ha sido suficiente. Seguimos viendo que el impacto en los arrecifes de coral sigue siendo, seguimos viendo especies en peligro, seguimos viendo la degradación de los ecosistemas. Y nos lleva a la siguiente intervención o medida, que de esta escala es la primera que podemos decir que es una intervención activa, la restauración ecológica. Conforme nosotros aumentamos en esta escala, no quiere decir que vamos dejando botadas las anteriores, sino que aumenta, por eso es que aumenta el esfuerzo y aumenta el costo. Conforme vamos aumentando en estas intervenciones, implica que sigamos protegiendo especies, que sigamos creando áreas protegidas o manejando las áreas protegidas mejor, las que tenemos, y entramos a la restauración ecológica, que es lo que se está trabajando más en este momento. Que lo que vamos a tratar de hacer activamente es tratar de asistir ese ecosistema o tratar de asistir a esa recuperación que naturalmente podría haber si no hubiera tanto estrés o tantos factores causando este deterioro en el ecosistema. Y luego las siguientes medidas, que también siempre digo lo mismo, porque para mí es así, son como de ciencia ficción, pero ya están pasando, ya están en los laboratorios, ya se está viendo cuál es la mejor manera de llevar toda esta investigación al campo para poder intervenir activamente y efectivamente. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de evolución asistida, que yo sé que esta especie, que este genotipo es resistente al aumento de la temperatura, este genotipo es resistente a la acidificación, hago un cruce genético y obtengo mi supercoral, ¿verdad? Que yo considero
que va a tener la capacidad de resistir esto que me predicen estos modelos, ¿verdad? Con respecto al cambio climático. O podemos hablar de migración asistida, que para mí también es bastante complejo. O sea, esto implica ya que en un sitio nos quedamos sin suficiente diversidad genética y tendremos que mover de otro sitio, de otra región, acá. Y es muy riesgoso, por eso no se hace. Los riesgos de tomar este tipo de intervenciones implican muchísimos riesgos, por eso se está estudiando cuál es la mejor manera de hacerlo para disminuirlos. O por ejemplo, hablar ya de conservación in situ, es literalmente prepararnos para la catástrofe casi. Entonces es realmente utilizar laboratorios, utilizar los acuarios para tener tanto el material genético bien guardado como tejido vivo o genotipos vivos para luego poder hacer una intervención en caso de que sea necesario. Como les digo, cuando lleguemos a la cúspide de todas estas no implica que dejamos botadas las otras, implica un costo y un riesgo más grande que tengamos que ir haciendo y haciendo y haciendo. Y como les decía, con respecto a los arrecifes de coral, estamos en la restauración ecológica. ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, básicamente y muy breve, lo que vamos a buscar es asistir la recuperación natural del ecosistema. Es decir, teníamos un ecosistema original, ¿verdad? La historia de la investigación nos dice cómo eran las especies, los factores que hicieron que se causara la degradación de él, fueran factores antropogénicos o naturales. Y mi intervención lo que va a buscar es tratar de recuperar un poco esa función y esa estructura del ecosistema. Hay que tener claro que nunca se recupera el 100% de lo que se ha perdido, y además de esto, toda intervención en temas de restauración de arrecifes de coral tiene que estar basada en los 4 principios de restauración ecológica. 1, tener conocimiento del pasado, ¿verdad? Este es mi sitio, yo quiero intervenirlo, pero necesito saber qué realmente es lo que yo estoy intentando recuperar o la máxima intervención que pueda lograr. Y el futuro, ¿verdad? O sea, como las predicciones que estamos viendo, a qué es lo que nos estamos enfrentando, porque tenemos que ir adaptándonos y tenemos que ir metiendo más y más ciencia para que pueda ser eficiente en el tiempo. Además de esto, todo tipo de intervención tiene que asegurar la integridad ecológica de los sitios. Hablamos de diversidad genética, hablamos de poder entender aspectos ecológicos que nos permitan a nosotros ser efectivos y no más bien estar alterando de manera nociva nuestro ecosistema o nuestro sitio objetivo de restauración. La integración social, sabemos que no importa si es una iniciativa de conservación, de manejo, de restauración, si no tenemos el sector, las comunidades costeras, a los usuarios de estos ecosistemas apoyando las iniciativas, pues no va a ser sostenible a largo plazo, que sería el último principio, que básicamente es, si logramos integrar los anteriores y tenemos la parte ecológica, social y económica funcionando, esto nos va a dar las bases necesarias para poder estar ahí cuando el ecosistema lo necesite. Y cuando hablamos de restauración ecológica de arrecifes de coral, hay diferentes intervenciones, hay muchas maneras. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de intervenciones físicas, en donde no tenemos ni siquiera que utilizar el material biológico. Es decir, pongamos un ejemplo, llega una embarcación que encalla, destruye un arrecife de coral y me deja, no sé, como el arrecife destruido, pedazos de coral por todo lado. Mi intervención lo que va a tratar de hacer es darle base, asegurarme que estos pedazos de coral pueden de nuevo empezar a fijarse y formar colonias y luego un arrecife de coral claramente, ¿verdad? Entonces podemos hablar de estabilizar el sustrato. ¿Me escuchan? Sí, como que se quiso ir por un momento, pero ya volviste. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, estabilizar el sustrato, como la imagen de arriba que pueden ver, o podemos hablar de incluso de los arrecifes artificiales. O podemos hablar de intervenciones biológicas, que en este caso podemos hablar, por ejemplo, en el sitio, como los viveros bajo el agua, que les voy a comentar un poco nuestra experiencia ahorita. Y acá podemos hacer eso, hacer propagación asexual, tratar de utilizar diferentes metodologías para asegurar, esta diversidad genética de la que les hablaba. Están los viveros, existen nada más hacer trasplantes directos, pero ya aquí me estoy involucrando, es un poco más complejo, ¿verdad? Porque me estoy involucrando en jugar con el material biológico. O también podemos hablar de estas intervenciones biológicas fuera del sitio. Entonces tenemos laboratorios, podemos trabajar temas de genética, de fertilización asistida y otros que nos permitan pues ser más rápidos o más efectivos en las intervenciones que hacemos. Y
Tradicionalmente, la restauración de arrecifes de coral se entendía o nada más se concebía a la jardinería de corales, ¿verdad? Es decir, yo voy a un sitio, extraigo fragmentos, tomo muestras, tengo estructuras o los viveros bajo el agua, los coloco acá, los cuido durante un periodo de tiempo y cuando crecen ya los puedo llevar al arrecife. Pero esto que tradicionalmente en eso consistía la intervención activa, ahora se ha convertido en una plataforma. Esto sigue siendo una de las técnicas más tradicionales, ¿verdad? Y también como que ya tenemos muchísima experiencia, pero nos hemos dado cuenta que no es suficiente y se ha convertido en esa plataforma perfecta para poder integrar más acciones, más intervenciones y que nos permitan responder al cambio climático. Entonces, como lo que veníamos hablando, poder intervenir genéticamente, poder trabajar y asistir la reproducción asexual, poder entender, por ejemplo, la conectividad regional que hay. ¿Cuántas veces cuando trabajamos con ecosistemas pensamos que trabajamos nada más en nuestro sitio? Digamos, si yo trabajo nada más en el Golfo Dulce, pues me quedo nada más en el Golfo Dulce, cuando en realidad sabemos que no hay fronteras cuando hablamos de ecosistemas o cuando hablamos de vida silvestre, ¿verdad? Entonces y también pensando en el cambio climático, tenemos que pensar más en grande y pensar cómo realmente podemos solventar o responder las necesidades que se nos van a ir presentando. Y con esto empezamos a trabajar en el 2016. Les voy a contar un poco la experiencia desde Raising Coral, de restauración coralina en el Golfo Dulce. Nosotros empezamos en el 2016 con la idea de generar esa línea base nuestra, ¿verdad? Eso que nos permitiera a nosotros entender lo mínimo. ¿Cuáles son estas estructuras, estas técnicas que nos van a permitir acelerar el crecimiento de las principales especies formadoras de arrecifes de coral de nuestro Pacífico? Y empezamos con 3 viveros de coral bajo el agua, por ejemplo. Este trabajo lo hicimos desde Raising Coral de la mano con el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología. Y también empezamos a ver cuál puede ser esa estrategia de integración social para que en el tiempo esta iniciativa pueda ser sustentable, ¿verdad? A largo plazo y que nos permita estar ahí cuando el ecosistema lo necesite. Y les voy a contar un poco de las técnicas y resultados. Entonces, las imágenes que ven acá son las técnicas que hemos estado utilizando para el coral de crecimiento ramificado Posilopora. Entonces, en la imagen 1 pueden ver, por ejemplo, en los viveros tipo árbol, lo que hacemos es colgar fragmentos de coral individualmente. Hace poco, como un año, empezamos a utilizar los viveros tipo tendederos, como los que ven en la imagen 2, que estos viveros nos permiten cultivar 200, 250 colonias de coral en una sola estructura. Y en la imagen 3 pueden ver las técnicas que hemos estado utilizando, perdón, de trasplantes. Entonces, para contarles un poco, los resultados que yo les voy a presentar acá son los que yo utilicé para mi tesis, que ya fue hace ratillo, pero que nada más para que tengan una idea como de esas bases o de los datos que formaron esas bases. Creemos, no hemos hecho genética, por eso digo que creemos, ¿verdad? Que hemos trabajado con 3 especies, Posilopora micornis, Eudoxi y elegans, y si no son 3 especies, al menos tenemos 3 morfotipos. Las colonias que fueron analizadas para este análisis, valga la redundancia, fueron 36 colonias nada más. Se obtuvo una tasa de crecimiento de 221 centímetros cúbicos por mes de 8 meses. Encontramos que en estos 8 meses las colonias incrementaron su tamaño 54 veces su tamaño inicial y que la sobrevivencia fue de un 100%. En este momento tenemos en cultivo en los viveros en el Golfo Dulce más de 1050 colonias de Posilopora siendo cultivadas. Con respecto a los corales de crecimiento masivo y submasivo del género Porites y Pavona, utilizamos técnicas diferentes. Entonces, por ejemplo, acá hicimos microfragmentación, es decir, fuimos al arrecife, tomamos una muestra e hicimos microfragmentos de esta muestra, con el fin de poder estimular el crecimiento de nuestras nuevas colonias o de nuestros nuevos fragmentos. Como este tipo de coral necesita un sustrato donde crecer, los pegamos en los discos de cerámica que ustedes pueden ver en la imagen 1. Y acá tuvimos que cubrirlos en el vivero tipo árbol también porque tuvimos depredación, tanto Porites como Pavona. En la imagen 2 lo que pueden ver fue la técnica de trasplante, que realmente lo que hacíamos o lo que hacemos es ir al arrecife con un taladro que funciona bajo el agua, hacemos agujeros en el coral muerto y los pegamos con un epoxi marino para asegurarnos, ¿verdad?,
asegurarnos y acelerar el proceso de fijación. Con porites específicamente, también en la imagen 2 pueden ver una malla atrás de la foto, bueno, atrás del coralito, y es porque también tuvimos como un tipo de predación, entonces tuvimos que protegerlos por al menos 5 o 6 meses. Los datos de Pavona gigantea, que es el coral que ven en la imagen 1, para mi tesis se analizaron 107 fragmentos o colonias. La tasa de crecimiento fue de 0.91 centímetros cuadrados por mes y el porcentaje de sobrevivencia fue 95%. La mortalidad fue porque el pez balístico llegaba, los mordía y entonces obviamente perdíamos el fragmento. En este momento hay 102 colonias en cultivo de Pavona gigantea y 35 de Pavona frondífera. Con la siguiente especie o especies, Porites lobata y evermanni, de nuevo aquí tenemos que hacer genética porque por su forma morfológicamente diferenciarlas, fue muy interesante. Aquí hubieron 208 colonias en estudio, la tasa de crecimiento fue 0.62 centímetros cuadrados por mes y el porcentaje de sobrevivencia fue de un 18%. Y esa es la razón por la cual no tenemos un cultivo ahorita de porites, sino que lo que estamos es probando diferentes técnicas. Lo interesante fue que cuando nosotros tuvimos que cubrir los corales con la malla plástica en los viveros para evitar la depredación, creamos indirectamente un microhábitat, o sea, le quitamos los depredadores al coral, pero también le quitamos los depredadores a los competidores del coral. Entonces lo que veíamos era que había muchas esponjas, veíamos demasiado crecimiento de algas, puestas de huevos de nudibranquios y todos encima específicamente de estas especies, de Porites lobata y evermanni. Por lo que creemos que la razón por la cual tuvimos una alta mortalidad fueron por razones ecológicas, por la técnica que tuvimos que utilizar. ¿Qué tiene o qué tenemos en este momento en Raising Coral? Bueno, tenemos 10 viveros de coral. Hemos logrado optimizar el cultivo de corales de 9 a 12 meses, es decir, ya en este periodo de tiempo podemos mover corales al arrecife. Con la campaña 1000 corales por Costa Rica, la verdad logramos un impacto bastante grande con la colaboración que hicimos con el colectivo Pélagos, que crearon el documental Simbiosis, que lo pueden encontrar en YouTube y en Facebook también. En este momento, gracias a esa campaña, tenemos aproximadamente o más de 1.200 fragmentos en los viveros. Hemos logrado hacer aproximadamente 370 trasplantes de las colonias cultivadas al arrecife, esto específicamente para probar técnicas, para ver la sobrevivencia y para poder tener mejores criterios de selección tanto de las técnicas como de los sitios de restauración. Y ahorita en lo que estamos enfocados es en esa metodología de monitoreo ecológico. Empezamos hace poco un nuevo sitio en Bahía Culebra en una colaboración con el CIMAR, con el SINAC, con la cooperación alemana y Ecodesarrollo Papagayo, que ha sido bastante interesante. Además de eso, hemos trabajado un poco en la parte de incidencia política, organizamos un evento en la PRECOP para hablar de restauración coralina y cambio climático, Protocolo Nacional de Restauración de Arrecifes Coralinos de Costa Rica, siendo parte del Comité de Corales, ¿verdad?, que aconseja al Ministerio de Ambiente sobre temas de arrecifes de coral. Y como les decía desde el inicio, trabajando toda esta estrategia de integración social, principalmente local. Entonces, al momento tenemos 6, 7 jardineros de coral, ¿verdad?, que nos asisten en nuestro trabajo en los viveros y estamos trabajando muy fuerte en la parte de educación, no solo en la costa, sino también en el Valle Central. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo? Lo principal, y que nunca nos vamos a cansar de decirlo, yo creo, es que la restauración de arrecifes coralinos no es la solución, eso hay que entenderlo muy bien, es una herramienta. Si nosotros no trabajamos paralelamente en disminuir el impacto de las fuentes de contaminación costera, de las prácticas o de las cosas que hacemos cuando estamos en el arrecife, y lo más importante, si no trabajamos en disminuir las emisiones de dióxido de carbono, no va a haber mucho que se pueda hacer con la reproducción de corales. Es importante un proyecto piloto en cada sitio, ¿verdad? Encontramos que lo que me funciona a mí en Golfo Dulce no me va a funcionar a mí más en el Pacífico Norte, Pacífico Central, o va a funcionar muy diferente en el Caribe. Entonces, tener un periodo de tiempo en el cual se pueda estudiar y tener datos que permitan decidir esta técnica funciona, esta no funciona, eso nos va a permitir lograr nuestros objetivos y no impactar el ecosistema. Otra lección aprendida es que debemos actuar, ¿verdad?
Debemos actuar rápido, debemos actuar eficiente y lo más importante, basados en la ciencia. No porque tengamos que actuar rápido y eficiente significa que es nada más ir y cortar corales. O sea, la parte ética y de tratar de hacer las cosas bien es demasiado importante y por eso tener resultados que respalden cada decisión que vamos tomando es clave para poder ser efectivos y ser una solución y no un problema. Y con el cambio climático realmente lo que hemos entendido es que esto se trata de estar ahí. Por eso es que es importante trabajar integralmente en todas las aristas o en todos los principios que les mencioné antes, porque el cambio climático nos trae más pérdidas y no sabemos realmente cuáles son las especies o qué tan rápido vamos a ir perdiendo estos ecosistemas o se van a ir degradando. Entonces, esto se trata de estar ahí, de ver cómo se asiste, de qué vamos aprendiendo, qué otra herramienta podemos integrar para poder responder realmente a lo que está pasando. Y con esto, espero que hayan quedado claros los temas de los corales, de los arrecifes de coral, que son importantes, de que están en peligro, que se está trabajando en las soluciones y que realmente todos somos parte del cambio y somos parte del cambio y tenemos que tomar la batuta y ponernos la camisa y ser ese cambio. Así que espero que les haya gustado y muchísimas gracias. Hola, Tati, ¿me escuchas? Sí, les Ok, escucho. no, muchísimas gracias a vos más bien. Por aquí tengo un par de consultas que nos dejan en el chat. Claro. Vamos a activar por acá un momento. Ok. Nos dice Randall Alvarado que cómo se hacen los cruces genéticos para mejorar la calidad del coral. Bueno, nosotros no hemos y todavía no estamos muy cerca de trabajar con eso. Como les decía, por ejemplo, una de las necesidades o de lo que nos hemos planteado mucho como organización es cómo nos entrenamos para poder empezar a hacer el estudio genético. Nosotros apenas, para que se hagan una idea, vamos a empezar a hacer un inventario genético, a poder entender la diversidad genética que tenemos en los tipos. Ni siquiera podríamos pensar en poder hacer los cruces, pero se hace mucho de esto en Hawái y en Australia, por ejemplo. Entonces lo que hacen es que en laboratorios agarran, saben que genéticamente hay 6, de la misma especie hay 6 genotipos. Entonces hacen experimentos, empiezan a aumentar gradualmente la temperatura y empiezan a ver cuál genotipo responde mejor, es decir, no se blanquea o se recupera más rápido después del blanqueamiento. Por otro lado, ponen corales, pero esta vez no con temperatura, sino con acidificación. Empiezan a bajar el pH, a ver cómo responden y van encontrando el que mejor responda y así se empiezan a jugar con esos cruces genéticos. Pero como les decía, todo eso, mucho de ese trabajo está en laboratorios. Todavía no se cuenta con los permisos ni se saben los riesgos que pueden haber de en este momento introducir un organismo genéticamente modificado al ecosistema, ¿verdad? O sea, ¿qué papel podría jugar? Entonces, está todavía mucho en investigación. Ok, ok. Randall Alvarado también nos consulta, ¿se hace un muestreo o análisis previo para saber cuáles especies son más aptas? Bueno, nosotros, y que es la recomendación, y como les decía, uno de los principios es tratar de entender cuáles son las especies. Históricamente, o sea, yo estoy tratando de intervenir y restaurar un ecosistema, pero yo no lo quiero intervenir o tratar de restaurar un ecosistema diferente. Yo quiero el mismo, yo quiero trabajar con las especies que lo formaron y quiero trabajar con los genotipos o la diversidad genética del sitio, ¿verdad? Aunque claro, nos vamos a ver en la obligación de luego empezar a intervenir y tratar de, tal vez en algún punto, hacerlo más diverso para poder lograr la resiliencia en el tiempo. Entonces, los criterios de selección de especies van muy con base o muy basados en lo que históricamente hay en mi sitio, lo que queda como, o sea, la historia científica, ecológica que yo tenga disponible. Entonces, en eso se basa. Mientras más diversidad de especies con las que yo pueda trabajar, más me va a asegurar restaurar ecológicamente un sitio. Pero también varía mucho de cuál es el objetivo de restauración que usted como institución u organización tenga. Ok. Tati, también nos consulta Alejandra Rojas Guillén de la Contraloría General.
nos dice buenas tardes. Estos proyectos han sido llevados a cabo en colaboración con áreas de conservación del SINAC y además los resultados de las investigaciones son compartidas con el SINAC y sus áreas de conservación. Hasta el momento en Costa Rica, muy bendecidamente, tengo que decirlo, es prohibido tocar, quebrar, extraer corales. Entonces, esta es una ventaja que nos da que cualquier persona que quiera hacer un proyecto de este tipo necesita tener los permisos de investigación del SINAC. Entonces, estos permisos nos sirven de filtro también para que el SINAC o el ministerio esté enterado de los proyectos que hay y se les pueda dar continuidad. Entonces, sí, todos los trabajos que nosotros hacemos, en realidad tenemos que dar informes anuales, no sé si cada 6 meses, creo que son anuales de los resultados que vamos obteniendo. No sé si le respondí la pregunta, pero la colaboración hasta el momento ha sido, sí hemos trabajado mucho, aunque uno de los intereses que tenemos como organización es poder trabajar más, o sea, como que de verdad personas de las áreas de conservación puedan darnos asistencia en el campo, nosotros entrenarlos. Eso sería soñado. Hasta el momento no lo hemos logrado, pero sería ideal. Okay. Bueno, muchas gracias Alejandra también por la consulta. Luego Rafael Ángel Hernández Quiroz de la UCRC del Pacífico, de la Dirección de Investigación, nos consulta. En el Golfo de Nicoya, ¿se podrá implementar una labor parecida a la que ustedes ya desarrollan en Golfo Dulce? Como les decía, algo muy importante es la historia del sitio. Si la historia del sitio, el Golfo de Nicoya, a nosotros nos permite saber que hubieron arrecifes de coral o por lo menos formación de colonias coralinas, de comunidades coralinas importantes, se podría. Siempre y cuando también entendiendo, o sea, qué es lo que está pasando en el Golfo de Nicoya que ha afectado. O sea, cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, es muy costoso, o sea, es muy costoso a nivel de tiempo, es muy costoso a nivel económico, es muy costoso a nivel de personas. Entonces, cuando uno hace una intervención de restauración de este tipo, hay que entender que vamos a poner toda esta energía y toda esta inversión y al menos tenemos que haber estudiado bien el sitio para saber que va tal vez a funcionar. Por eso es importante hacer un piloto y ver qué va funcionando y qué no va funcionando. En el Golfo de Nicoya hay sitios que yo he escuchado que tienen formaciones y comunidades coralinas y se podría. Lo que yo pensaría es que hay que estudiar muy bien cuáles sitios serían los idóneos, porque por las condiciones propias del Golfo sí sería complejo, hay muchas, bueno, es como el agua es muy turbia, etcétera. Entonces creo que son consideraciones importantes, pero creo que hay sitios que sí se podrían trabajar. Rafael Ángel nos hacía esta consulta, dice él que considerando que acá contamos con el Parque Marino y también con la plataforma que mantiene la Universidad Nacional en Punta Arenas, entonces que por ahí más o menos era donde venía la consulta, que si se podía también desarrollar en Golfo Dulce. Sí, en el Golfo. Perdón, adelante. No, sí, me parece que se puede estudiar. Lo único que yo voy a hacer como demasiado insistente siempre es eso, tengamos muy buenas bases cuando se vaya a empezar, una muy buena metodología para poder evaluar qué va funcionando y qué no va funcionando. Y como les digo, nosotros trabajamos con una especie y una metodología que mis datos dijeron no funciona y ya no la usamos más. O sea, que no funcione es un resultado y está bien porque podemos mejorar. Esa es la importancia de tener un diseño experimental o poder tener buenas bases científicas para poder respaldar que algo funciona o no funciona. Okay. Luego, Yamilet Cuero, bióloga marina, coordinadora del programa marino costero del área de conservación Pacífico Central, nos consulta, nos dice buenas tardes, que hermoso tema, gran trabajo. Me gustaría saber, con su experiencia, qué opina de la jardinería de corales sobre estas estructuras de cerámica que son de desecho del ICE. Dice que no recuerda muy bien, pero que más o menos esas son las estructuras que a ella le gustaría saber qué opina usted sobre eso. Bueno, para ser muy sincera, yo no he visto las propuestas del ICE, es decir, no he visto cuál ha sido la planeación ni la metodología. Yo esperaría, por ejemplo, o me gustaría ver cuáles son primero los sitios, cuáles fueron los criterios de selección de los sitios, saber de que se ha pensado en no poner en riesgo, o sea, colonias o sitios con formaciones importantes de arrecifes de coral, y además saber cuáles son, o sea, en qué consiste el monitoreo.
Esa es como la duda que me queda a mí. Yo no estoy en contra de los arrecifes artificiales, pero sí me parece que uno de los grandes problemas que se ha visto en otros países es que usualmente no hay una metodología de evaluación. O sea, es como literalmente, es como voy a poner esto aquí y poner, por no decir tirar esto acá. No, no estoy hablando, Alicia, sino en las experiencias pasadas, por ejemplo, en Florida con llantas, o a veces lo vemos incluso hasta acá como lavadoras y cosas así. Usted le pregunta a la gente y dice, es que ahí crece coral. Y no. Entonces, yo creo que estas estructuras tienen la ventaja de que se sabe que no son contaminantes a lo que he leído y además de esto, pues podrían funcionar como un sustrato importante. Lo que sí creo es que con una muy buena planeación podría funcionar muy bien. Me gustaría ver, por ejemplo, cuál es el plan, cuáles son los objetivos que tienen en los sitios donde las han puesto, pero, pero me parece interesante. Ok, muchas gracias. Y tenemos otra consulta de Mauricio Solís. A su consideración, ¿qué papel juegan los arrecifes artificiales y qué materiales no recomienda? Bueno, creo que viene un poco de la mano de lo que acabas de comentarnos. Por ejemplo, llantas, nos dice él. Sí, llantas nunca. Claro que las llantas no. Sí, la verdad yo creo que las llantas o cualquier, yo creo que si nosotros, si la razón, una de las razones primero es vemos un arrecife de coral o queremos crear un arrecife de coral y la justificación es porque tengo algo que me sobra, algo que no ocupo, no sé dónde meter, ya ahí digamos estamos mal. Además, sabemos, por ejemplo, que las llantas sí logran, bueno, o a través del tiempo contaminan y además cuesta mucho fijarlas en el fondo, entonces pueden causar problemas en el largo plazo. Para mí, los arrecifes artificiales son interesantes. Lo que falta son estudios. Estudios, por ejemplo, que se tome más en serio cada vez que se plantea un arrecife artificial. Si en Costa Rica se quiere hacer uno, bueno, ¿qué es lo que se va a monitorear? ¿Qué es el éxito? O sea, ¿cuál es el éxito al que queremos llegar? Porque si no estamos haciendo esto, ¿cómo decimos que está siendo exitoso? Es mi pregunta. ¿Y cómo podemos seguir diciendo aquí va a ser un sitio o no va a ser un buen sitio? O sea, si no lo estamos evaluando, que eso es lo que a mí me preocupa acerca de los arrecifes artificiales. Pero creo que, por ejemplo, como les decía, estabilizando sustratos pueden ser una buena herramienta en sitios donde ya perdimos, se ha erosionado el arrecife de coral, por ejemplo, pueden ser una herramienta muy, muy buena para poder intervenir el sitio. Ok. Y creo que por último, me gustaría hacer una consulta de mi parte. Tati, me gustaría saber cómo, a ver, el tipo de la relación que tiene la gente, las comunidades costeras, más que todo, ¿verdad? Porque son quienes son los que hacen uso de los corales o quienes le sacan el provecho. ¿Cómo se han relacionado con la gente con el proyecto? ¿Han tenido algún acercamiento con ellos? Por ejemplo, con nosotros, proyectos por ahí, manejo de recursos marino-costeros que tiene Mina, de hecho, la compañera aquí que nos hizo la consulta, Yamilet Cubero, que hicieron sus estudios, pero luego empezaron a incorporar a la gente, a enseñarles cómo se hace, cómo se mantienen las comunidades de recursos marino-costeros, no sé, de parte de Corales, cómo la gente reaccionaba. Varía muchísimo de los sitios, por lo menos Ujú. propiamente en el Golfo Dulce. Cuando nosotros empezamos en el 2016, empezamos de la mano con mi trabajo de tesis y yo trabajé el tema propiamente de los viveros de coral, digamos, de crecimiento y todo este análisis, pero también haciendo encuestas en las comunidades costeras, en 13 comunidades costeras alrededor del Golfo, con entrevistas, viendo a ver qué percibía la gente sobre los arrecifes de coral. Entonces yo duré como un año más o menos haciendo entrevistas y ese año se mantuvo completamente como los viveros de coral en investigación para tratar de disminuir como la variable humana dentro de los resultados, ¿verdad? O de lo que estábamos midiendo. Y además de eso, porque yo no quería que en las entrevistas se viera filtrada la información, ¿verdad? Yo quería, sin hablar de corales, que sabía la gente de los corales o qué tan involucrada estaba. Lo más importante que yo aprendí de eso, porque después de cada entrevista le iba diciendo un poco a la gente, es que, o sea, cuando uno hace estos tipos de trabajos, o sea, es como poner los corales sobre la mesa. Fue una experiencia súper bonita, solo el hecho, o sea, cuántas veces usted en su comunidad le van a llegar, no lo hablan en las escuelas, no lo hablan en la televisión, ¿verdad? Entonces, Ujú. para ellos, como recordarles que había corales en el Golfo,
se convirtió en una conversación siempre muy bonita con las personas. Y creo que ahora que ya divulgamos más y somos más activos en las comunidades y de todo, lo perciben súper bien. Y yo veo como demasiado agradecimiento por parte de la gente, demasiado interés. Y yo creo que ahora es eso, ¿verdad? Cómo nos complementamos, pero la experiencia en general es muy bonita y las historias que uno escucha de la gente, así como de cómo han visto que se ha degradado o no, o solamente el hecho de hablar de los corales es fascinante. Y en las costas, pues el trabajo tiene que ser igual de fuerte. En el Caribe, la gente depende mucho más de los arrecifes de coral. Ujú. Entonces, yo creo que a esa se la debemos al Caribe, hacer más por ahí. Sí. Ok, no, no, excelente, Tati. Agradecerte haber estado nuevamente con nosotros. Es una charla, yo creo que nunca me canso de escucharla. Un tema súper enriquecedor, sumamente importante, no solamente para la parte costera, sino para el país en general. No, agradecerte, ¿verdad? Y agradecerle también a todos los que se conectaron y estuvieron por acá activos, haciendo consultas, escuchando. Creo que nos dejas cada vez más abierto el, este panorama de los corales, su importancia, por qué conservarlos, ¿verdad? Todos estos servicios ecosistémicos que al final a veces somos un poco egoístas, ¿verdad? Y lo vemos como que ellos son los que nos dan a nosotros, ¿verdad? Y nosotros nunca damos nada, pero no, nos dejas mucha enseñanza, muy rico todo, muchas gracias, Tati. De muchas gracias a ustedes, a todos los que están. Igual si quedan preguntas ahí, Anita me las puede pasar y las podemos responder. Y no, y demasiadas gracias. Yo, si ustedes no se cansan de escucharme, yo no me canso de hablar. Tenemos para rato. No, de verdad, muchísimas gracias y hay que seguir. Vamos a seguir en esto, ¿verdad? No, muchas gracias de parte de toda la comisión, Tati. Pura vida. Hasta, Abrazos virtuales a todos. abrazo, chao. Ah, Tati, también recordarles a todos que tenemos muchas más charlas, ¿verdad? Durante toda la semana pueden seguirnos en las redes sociales, en el Parque Marino, en la red interinstitucional comunal de Punta Arenas, en la página de trabajo comunal universitario de la UTN. En fin, tenemos muchas páginas en donde pueden seguirnos y ver la programación que tenemos para toda esta semana, al igual que esta charla que nos das. Existen otras muy ricas también que nos gustaría que también nos acompañen. Entonces, cordialmente invitados todos y de paso invitarte a vos también. Perfecto. Muchas gracias. Sí, por ahí. Buenas tardes para todos.